Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para en seco al New York Times, sí, a este medio de comunicación estadounidense que tal parece que lo que busca es una venganza en contra del gobierno de la 4T. El New York Times quiere hacernos creer que en México hay un laboratorio para crear sustancias prohibidas en cada esquina, como si fueran taqueros. Esto es ridículo y es un golpe bastante bajo de parte de la derecha. Son unos criminales de la información, pura propaganda falsa, fascista. Tal parece que están ligados a la derecha. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum no lo permite. Y le tengo toda esta información el día de hoy en este su espacio, su canal. Sigamos con la 4T. Amigo y servidor Oscar El Cremas González lo invita, como siempre, a que en este fin de año me regale su like, active la campanita de notificaciones, se suscriba y lo más importante, comparte este video para llegar a más y más mexicanos. Pues nos vamos a ir con toda la información. ¿Por qué le hablo sobre una venganza? Usted recordará a esta reportera del New York Times que quiso hacer quedar mal a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, aquella misma que intentó hacer una persecución en contra de él, aquella que ligaba al gobierno de la 4T con la maña. Se les olvida que la única maña que está relacionada dentro de la política es el PRI y el PAN. Y bueno, mire, ella es Natalie Kitroff, es periodista del New York Times y es muy cuestionado su trabajo. Usted lo recordará. Su trabajo ha llevado desde el clasismo, la misógina, el etnocentrismo y la mentira hasta las amenazas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella es la periodista del New York Times que lo acusó cuando exhibió su número de teléfono. Lo recordará, que después salió toda la información que su número pues es público. Esta es la imagen que está circulando en la portada del New York Times. Parece la cocina de la fonda Doña Juanita de la esquina. Y con estas imágenes el New York Times quiere golpetear al gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Usted, como mexicano, ¿va a permitir que esta desinformación siga creciendo, siga avanzando? Sabemos que las drogas es una realidad que vive el mundo en general. Sabemos que los Estados Unidos es el principal consumidor de estas sustancias prohibidas. ¿Por qué quieren golpetear a México y por qué la derecha? ¿Por qué los paniaguados se agarran de aquí para pedir el intervencionismo de los Estados Unidos? Porque saben que no hay ninguna otra manera de debilitar el excelente trabajo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a recordar esta nota que dice: atención, cae la mentira, se comprueba que el número de teléfono de Natalia, reportera del New York Times, es público desde hace 4 años. Aparece hasta en su perfil. Resulta que todo el escándalo fue nada más porque no tuvieron argumentos de dónde agarrarse al verse exhibidos. Aquí está esta nota que le dio vuelta al mundo y que la derecha atentó contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que cómo era posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido capaz de exhibir, de poner en riesgo a esta periodista. Y lo que está haciendo el New York Times a nivel mundial, al dejarnos mal parados, ¿se le hace a usted justo? ¿Cree que la derecha tiene la razón al permitir esto? Esta nota fue increíble. Y ahora con lo que salen con el tema del Fenta, que México es el principal exportador de esta sustancia. El New York Times fracasó en su intento de extorsionar al presidente de México. La corresponsal del New York Times se comportó como una vulgar sicaria que buscaba extorsionar al presidente AMLO. Hasta le puso un ultimátum al gobierno de México para que contestara sus cuestionamientos porque ellos publicaban un reportaje que vinculaba supuestamente al presidente y a sus hijos con la maña, el cobro de piso o vil chantaje. Intentando fallidamente por el New York Times, resultó ser parte de la estrategia de la derecha para destruir el prestigio y la reputación y la consecuencia del poder político del presidente. Pues una estrategia que no les funcionó.
al no funcionarles esto, mis amigos, se habla de que el New York Times ahora, con estas imágenes que están circulando en redes sociales, buscan una venganza. No hay otra explicación, ¿eh? ¿O usted cree de verdad que en México hay un laboratorio en cada esquina? Que aquí se crea el mayor volumen de sustancias. Las imágenes del supuesto laboratorio que aparecen en el reportaje y en la portada del New York Times que aparecieron el pasado 29 de diciembre en Sinaloa no muestra evidencia clara de nada. Vamos a ser realistas. Esto no comprueba que el tema del Fenta exhiba a México como el principal creador de estas sustancias. Le voy a poner aquí la imagen, que a mí no vea nada más. No puedo poner el video por obvias razones, pero esto está circulando en el New York Times y nos hacen ver como si México fuera. Vean nada más estas imágenes. Una estufa convencional, una barrita. Oh, no, digo, esto parece una cocina común y corriente. ¿O usted qué opina? Ayúdame a compartir esta información para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Dice la presidenta, duro contra los mentirosos. La doctora Claudia Sheinbaum declaró que se mostrará científicamente por qué el reportaje del New York Times no es creíble. La presidenta rechazó el reportaje sobre la producción del Fenta en Sinaloa. Es que vea esto. Vea esta imagen, una corona aquí, el refrigeradorcito. ¿Usted cree de verdad que para ser los principales productores de esta sustancia México va a tener este tipo de laboratorios? ¿O es una mentira? Es un montaje más del New York Times. Es una venganza utilizada obviamente por la derecha para desprestigiar el gobierno de la 4T y golpetear a nuestro país. ¿Los mexicanos vamos a permitir eso? Ayúdame a compartir esta información y por supuesto déjeme su comentario. ¿Qué opina? Quiero que escuche las palabras de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que prácticamente pues les dio con todo en el océano y así de fácil sienta esta mentira del New York Times. Por la nota que salió en el New York Times ayer, sale una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo. Hoy lo comentábamos en el Gabinete de Seguridad. También lo vamos a presentar aquí. ¿Cómo es que se hace la producción de fentanilo? Porque no son las fotografías que se muestran ahí. Es muy distinto, aunque sea una droga que hay que... Pero una cosa es la producción de metanfetamina y otra muy distinta es la de fentanilo. Y también ambos consumos tienen un efecto en la salud muy dañino, pero particularmente el fentanilo tiene mayores daños. No es muy creíble. No así. El fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio COFEPRIS puede informar cuáles son los métodos de producción. Pero no es creíble las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas. Pues solamente decir que no es muy creíble. Y ya es, bueno, ya viene de antes. Este tema del New York Times con relación a la producción de droga en México. Aquí con el presidente López Obrador se presentaron algunas cosas y ya hubo otro reportaje vinculado con, según esto, la cooptación de estudiantes de química para la fabricación de drogas muy potentes. Y ahora el que se presenta el día de ayer. Entonces, no es muy creíble este reportaje. Usted apoya la postura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. No es creíble. Esto es una venganza del New York Times al no poder desprestigiar el gobierno de Morena. La derecha, ¿qué trama con esto? La realidad del Fenta, pues es una realidad, hay que decirlo de esa manera. Pero a esto que dice la presidenta y lo que están haciendo es un montaje. Es un montaje del New York Times, una venganza sin duda alguna. Esta crisis que está viviendo nuestro país de las sustancias prohibidas, del consumo,
en menores y todo eso que habla la presidenta es una realidad, pero no podemos permitir que quieran golpetear al gobierno de la 4T con este tipo de montajes, con este imperialismo estadounidense, que la derecha aprovecha esta situación para pedir el intervencionismo. Eso se le llama vendepatrias. Ahora, Estados Unidos tiene el problema mayor en consumo. Ahora quieren culpar a México y con este tipo de reportajes de este medio de comunicación, pues la verdad es cero creíble. Ante las críticas de la doctora Claudia Sheinbaum, el New York Times defiende su reportaje sobre el FENTA. Respaldamos plenamente la reportería, dice el medio estadounidense, al asegurarse que sus periodistas documentaron la operación de un laboratorio mañoso en Sinaloa. No dudo, es que la realidad, mis amigos, no nos vamos a eximir y no vamos a decir, no, no hay, no existe. Claro que existe, pero de esta manera parece un juego. Les ardió sin duda alguna lo que les dijo la presidenta y ellos están defendiendo a capa y espada su investigación, asegurando que funcionarios dentro de la política de México son responsables y están cubriendo esto. ¿Usted cree en este reportaje del New York Times? Ya le respondieron a la presidenta sobre las declaraciones que hizo. Por eso les digo que les ardió. Y el New York Times pues salió a decir esto. Respalda la investigación sobre el FENTA a nuestros periodistas. Se pasaron meses investigando. Pues si hubieran hecho un laboratorio diferente, ¿no? En un comunicado emitido en X, el periódico estadounidense señala de tener absolutamente confianza en sus reportajes sobre la producción y la realización de pruebas con el FENTA en México. Está la portada del New York Times. ¿Qué opina de eso? Hágamelo saber en la cajita de comentarios. Tras el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el reportaje acerca del FENTA expuesto por el periódico del New York Times, el medio salió a la defensa de su equipo de trabajo. A mí se me hace un poco creíble, como decía la presidenta. Muy realista. Es como si le pusiera yo esta imagen. Mire. La maña según el New York Times con esta imagen. Que la voy a abrir, mire. Es que esta es la imagen en sus redes sociales del New York Times. Pero esto es como se ven los verdaderos mañosos en nuestro país. La misma cocina se ve igualito, ¿no le parece? Señora, regáleme su comentario. Para mí muy importante. Ya sabe que yo lo leo en la cajita de comentarios. Ayúdeme con su like, activando la campanita de notificaciones, suscribiéndose. Esperando que el día de hoy pase un excelente cierre de fin de año. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Tenemos un video nuevo para usted para que siga compartiendo, iniciando el año con todo. Amigo y servidor Oscar Cremas González le da las gracias, agradeciendo el apoyo a esta su familia. Sigamos con la 4T. Usted y yo nos vemos la próxima.